Buenos días, alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria 79 República de Chile. Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes en comunicación. Seguiremos trabajando con nuestros aprendizajes esperados de la asignatura de Historia de México 1. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es el profesor Edwin García Koshka. Continúo trabajando con ustedes durante este ciclo escolar. Bien, recordemos un poquito todo lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado conociendo hasta el día de hoy. Recordemos que ya pasamos de la conquista que se logra principalmente, pues, por parte de los españoles y también con el apoyo de los indígenas, se logra en el año de 1521, donde viene el declive de la mayoría de las civilizaciones, de las culturas prehispánicas en el territorio mesoamericano. Bien, este territorio mesoamericano, recordemos, pasa de nombre a la Nueva España con una nueva forma de gobierno, nuevas costumbres, tradiciones, una infinidad de elementos que vamos a tener como en la última ficha que revisamos, que fue el mestizaje cultural. A la llegada de los españoles se mezclarán indígenas con españoles y resultarán castas. Las castas fue un grupo social que estuvo por debajo de de las demás clases sociales, a consecuencia de que no eran, pues, bien vistos, no eran bien aceptados por parte de los demás círculos sociales, puesto que eran una mezcla, eran algo inferior a comparación del resto de la sociedad. Este mestizaje cultural se vio en varios aspectos. Si bien el periodo novohispano nos legó una serie de obras literarias, pictóricas, arquitectónicas y escultóricas. También es posible ubicar tradiciones, costumbres e incluso platillos gastronómicos de la actualidad que tuvieron su origen en esa etapa. Como ya he mencionado, en algunos casos los frailes fomentaron el culto de un santo por poblado, por lo que buena parte de la vida de la comunidad indígena se organizaba en torno a la fiesta del santo patrono. Estas fiestas se siguen celebrando en los pueblos de nuestro país y están llenos de símbolos que dan cuenta a la herencia colonial. Esto es lo que estaremos trabajando ya en esta ficha como tal. Voy a leer en este momento un pequeño fragmento de un poema, Grandes Duquesa de Aveiro. Así es como se titula, y para hacer referencia a este aporte cultural en la literatura durante la época colonial o virreinal, nos vamos a enfocar un poquito en este aspecto de la literatura para conocer estas obras, grandes obras que se realizaron durante este periodo conocido como novohispano. Nuevamente el título, Grande Duquesa de Aveiro. Que yo señora nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, en donde el común sustento se da casi tan de balde, que es ninguna parte de más, se ostenta la tierra madre, de la común maldición, libres parece que nacen, sus hijos según el pan, no cuesta al sudor afanes, Europa mejor lo digo, pues a tanto que insaciable de sus abundantes venas desangran los minerales. Esta es una obra literaria por un gran personaje de la época colonial o virreinal, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Además de representar la cultura barroca novohispana, vivió en una sociedad en la que la mujer tenía dos caminos definidos, el hogar o el convento. Actualmente se le considera precursora del feminismo, pues en sus cenotes critica aquellos destinos impuestos a las mujeres, como el que acabo de leer. Hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, así como los que vienen en las fichas que ustedes tendrán que elaborar durante esa semana. ¿Qué es el barroco? El arte barroco también se trasladó a las obras arquitectónicas. Sus elementos principales son las columnas estípetes,
retablos y una recargada decoración acompañada de pinturas que daban cuenta de algunos eventos religiosos. A lo largo del país puedes encontrar muchas iglesias con este estilo, pues fue uno de los predominantes en la Nueva España. No del todo fue malo la época colonial o virreinal, sabemos que pues hay cosas positivas, hay cosas negativas. Sin embargo, también podemos ver este lado, el lado de lo positivo, de lo que se aportó durante la época colonial o virreinal. Sabemos que hay mucho y en la actualidad lo podemos observar, lo podemos presenciar. Bien, nuestra ficha de la asignatura de Historia de México corre del 12 al 16 de abril del 2021. El tema o contenido es arte y patrimonio a través de la literatura. ¿Qué voy a aprender yo del arte y el patrimonio a través de la literatura? Voy a reconocer las características del aprendizaje cultural en las expresiones artísticas novohispanas. Te dejo aquí los canales para que los puedas observar y también una liga de tu libro de texto si es que no lo tienes de manera presencial. Tú vas a encontrar este tema en la página 184. Durante la época colonial o virreinal, había un índice de analfabetismo grande, sorprendente, pero esto va a cambiar aproximadamente durante el siglo XVII. Hubo un notable progreso, principalmente por el trabajo de los frailes que se encargaron de evangelizar pues a cada uno de los nativos y enseñarles una nueva lengua. Esta lengua tendría que ser el español y olvidando pues el lenguaje de cada una de las culturas. En la actualidad podemos ver esta situación, sobreviven, que perviven muy pocas ya de las lenguas indígenas como el náhuatl, por ejemplo, que todavía se habla en algunas de las regiones de nuestra República Mexicana. Para poder asentar una nueva sociedad, para poder crear nuevos círculos sociales o un solo círculo social, fue necesariamente este cambio de lenguaje, que fue el español durante la época colonial o virreinal, para dejar nuevas aportaciones culturales, para crear una economía, una política, una sociedad, una religión inclusive, tuvo que ser forzosamente el cambio del lenguaje y poderse entender y comunicarse entre todos. Bien, observa la imagen. Del lado izquierdo tenemos un pequeño texto. Te acompaño a que lo leas, te invito a que lo leas para que te puedas informar un poquito más. Para reforzar, a continuación te presento un texto literario de la época colonial. Copia el cuadro en tu cuaderno. Este es el cuadro que tú vas a copiar en tu cuaderno. Así como está, puedes sombrear también de un color distinto, tú decides el color. Los que aquí vienen en color azul, tú los puedes sombrear de cualquier color que tú decidas. Tienes que también copiar los números, así como viene en esta parte del cuadro. Tienes que dejar un espacio, ¿por qué? Porque en cada cuadro tú vas a escribir. ¿Qué es lo que vas a escribir? Los números deben ser sustituidos por las letras correspondientes, la misma letra por el mismo número. Aquí ya te estoy brindando una palabra y puedes empezar a sustituir los números por letras ya con las que se encuentran aquí escritas. Puedes iniciar con estas letras para que vayas avanzando, pero para que puedas resolver los demás números y saber a qué letra corresponde, una de las palabras ya fue sustituida, nuevamente lo repito, y los números son las claves para encontrar las demás palabras. Al finalizar, aparecerá esta décima, el autor de esta décima. 4. Te será útil tomar en cuenta que las letras más usadas en el español son la A, E, O. En todas las palabras de dos letras, una de ellas será vocal. Y los artículos son las palabras de tres letras más usadas, pero también se usa con, por y que. Es muy sencillo, está muy, muy padre la actividad. Nuevamente te repito, solamente es sustituir los números por letras. Cuando concluyas, tú sabrás quién fue el autor de esta décima que te estoy compartiendo.
Cuando finalices y ya tengas hecho, elaborada esta actividad, puedes compartir con tus papás, con tus familiares, con los que te encuentres viviendo en este momento. La décima se las puedes leer en voz alta e invitarles a que reflexionen sobre qué trata, qué dio a entender este autor con base en esta décima, con base en este escrito que se realizó durante la época colonial o virreinal. Enseguida, para terminar, en familia, reflexiona sobre, lee en voz alta el siguiente soneto a toda tu familia. Vas a leer este soneto que te estoy compartiendo acá. Al concluir de leer en voz alta con tu familia, vas a resolver lo siguiente. Debatan con tu familia lo siguiente. Nuevamente copia en tu cuaderno y resuelve las preguntas con las respuestas de tu familia. Estas son las preguntas que vas a resolver junto con tu familia. ¿Cuál es la idea general que Sor Juana quiso transmitir en este soneto? Enseguida, ¿la mujer tiene el mismo papel en la sociedad que en la época de Sor Juana? Y por último, ¿qué solución plantean para que hombres y mujeres alcancen igualdad de condiciones en la actualidad? Esta es la actividad para reflexionar. Y por último, nos vamos al recuadro de evaluar. Te doy los criterios que voy a considerar en esta ficha para que tú puedas conocer en qué te tienes que enfocar. Analizar los textos. Número 2, copia y completa el cuadro acertadamente. Recoge notas legibles con buena presentación, gramática y ortográficamente correctas. Y por último, reflexiona con su familia a través de las interrogantes y el soneto sobre la importancia y el papel de la mujer en la época actual principalmente. Esta es nuestra ficha meta, muy fácil, muy sencilla, que habla de la literatura en la época colonial o virreinal. Una aportación muy importante y donde te encontrarás poemas que son muy hermosos, por llamarlo así, creados por personajes de esa época. Espero sea de tu agrado y que obtengas los aprendizajes esperados de las aportaciones culturales de la época colonial. Te agradezco mucho que hayas observado el video y nuevamente nos seguiremos viendo en otro video más adelante. Que tengas un excelente día y cuídate mucho. Protege a tus familiares y que tengas un excelente regreso de vacaciones. Hay que seguir trabajando y hay que echarle muchas ganas. Los saluda el profesor Edwin García Koshka. Hasta luego.